chicos, buen día. En este caso, para la sesión 2 de la materia de hoja de cálculo aplicada, vamos a ver las operaciones intermedias y los complementos avanzados. De las operaciones intermedias, vamos a ver 3 funciones adicionales a las que 2 que ya vimos en la sesión anterior. La primera de ellas es la función extrae. Esta función devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto. Comenzando con una posición y en función del número de caracteres que se especifique. Extrae siempre cuenta cada carácter como uno, ya sea con de un byte o un doble byte, e independientemente de la configuración predeterminada del idioma. ¿Sí? Por ejemplo, la forma de usar la función o la sintaxis es la palabra o la función extrae, entre paréntesis va a tener ciertos argumentos, en este caso el texto que queremos extraer y la posición inicial, desde donde va a comenzar la extracción y la cantidad de caracteres que va a extraer, ¿vale? Y aquí se explica cada uno de los apartados, ¿sale? Entonces, si yo quisiera extraer, por ejemplo, la de la frase hola mundo, que se encuentra en una celda, por ejemplo, en la A1. Hola tiene 4 letras, el espacio sería 5, ¿sale? Y la palabra mundo tiene 5 letras, ¿sale? Entonces, un ejemplo de la función extraer sería, por ejemplo, igual extrae, entre paréntesis. En el texto voy a poner la celda en donde se encuentra el texto, por ejemplo, A1, después coma, la posición inicial, yo quiero extraer la palabra mundo nada más, ¿sale? Entonces, la posición inicial va a ser a partir de carácter 6. Recordemos que la frase es hola mundo. Hola tiene 4 letras. El espacio en blanco entre hola y mundo sería el quinto carácter y el sexto sería la M de mundo. ¿Sale? Entonces la posición inicial sería 6. ¿Y cuántos caracteres va a extraer? Por ejemplo, yo quiero la palabra mundo, pues va a ser mundo, la palabra mundo tiene 5 letras. ¿Sale? Entonces el número de caracteres aquí sería 5, por ejemplo. ¿Vale? Entonces esa es la función extrae. Me va a permitir extraer cierta cantidad de caracteres de una cadena de texto que ya esté hecha. La función aleatorio me va a devolver un número real aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. ¿Vale? Y la función aleatoria es una de las funciones de Excel que no tienen términos, ¿sí? Esa es la manera correcta de utilizarla. Igual aleatorio y los paréntesis, nada más. Sale paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Si yo quisiera un número aleatorio entre el 1 y el 10, pues yo aquí tendría que utilizar, por ejemplo, igual aleatorio, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, y aquí el símbolo de la multiplicación y el número 10, ¿sale? Recordemos que aleatorio regresa un número aleatorio entre 0 y 1, entonces sería .1, .2, .3 y todo lo que haya en medio de esos dos, ¿sale? Entonces si yo quiero un número aleatorio entre 1 y 10, pues tengo que hacerle ciertas modificaciones a la función para que haga lo que yo quiera, ¿sale? Y la última, la función concatenar, combina el texto de varios rangos o cadenas, pero no proporciona delimitador ni argumentos. ¿Vale? Entonces, la manera correcta de utilizar concat, o que es la sucesora de la función concatenar, ¿sale? Es esta, ¿sale? Concat y entre paréntesis los argumentos que yo quiera. Entonces, si por ejemplo si en mi celda A1 tengo la palabra hola y en la celda B2 tengo la palabra mundo y yo quiero juntar esas dos palabras,
pues yo puedo utilizar, por ejemplo, igual, símbolo de igual, con cat y entre paréntesis, celda A1, celda B2, ¿sale? ¿Y qué es lo que va a aparecer? Pues va a aparecer la palabra hola mundo pegada, ¿vale? Entonces, la función concat funciona muy similar al símbolo de ampersand que vimos en la sesión anterior, ¿vale? Aquí se explican cada uno de los argumentos que la componen y aquí vemos un pequeño ejemplo, ¿sale? Otro ejemplo aparte del que ya les acabo de dar. Por ejemplo, yo quiero que me aparezca la frase el sol saldrá mañana. Entonces se forma de la siguiente manera. El símbolo de igual, concat y entre paréntesis los argumentos o el texto. ¿Vale? El, coma, sol, coma, saldrá mañana. ¿Sale? Se escriben entre comillas porque estamos hablando de texto. ¿Sí? Y con esa información pues ya pueden realizar la actividad número 3 de su libro. Y los complementos avanzados pues son básicamente 3. Empecemos con los gráficos. Los gráficos pues es una representación gráfica de los valores de mi tabla que yo tenga en mi hoja de cálculo, ¿sí? Las gráficas pues me van a permitir una mejor interpretación de los valores que yo contenga en mi tabla, ¿sale? Obviamente nosotros somos a veces más visuales, ¿sí? Y si en una tabla yo tengo miles de registros numéricos, pues a lo mejor me va a ser más fácil interpretar a través de una gráfica que estar analizando cada uno de los elementos que conforman la tabla, ¿sale? Tenemos diferentes tipos de gráficos y pues esos gráficos yo los voy a utilizar dependiendo a mis necesidades o a lo que yo quiera en este caso representar, ¿sí? Tengo gráficos de columnas, tengo gráficos de líneas, tengo gráficos circulares que por lo regular se utilizan más para los porcentajes, tengo gráficas de barras, tengo gráficas de área, tengo gráficas tipo XY, tengo gráficas de burbujas, de cotizaciones, de superficie, radiales, de rectángulos, de proyección solar, histogramas, de cejas y bigotes, de cascadas y gráficas combinadas o cuadros combinados, ¿sale? ¿Cuál voy a utilizar? Pues dependiendo del contexto de lo que yo quiera, en ese caso, explicar. Y el otro complemento son las tablas dinámicas, que este tipo de herramientas me van a permitir crear tablas combinando la configuración de filas, columnas, subtotales, totales, agrupaciones y filtros de manera dinámica. Son unas herramientas que, como ya vimos, que se utilizan para presentar informes y gráficas que se obtengan a partir de dichas tablas serán también dinámicos, ¿sí? Una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que permitan ver comparaciones, patrones y tendencias de ellos, ¿vale? Para poder crear una tabla dinámica, pues primero que nada, pues vamos a seleccionar cuáles son las celdas que yo quiero que se incluyan en dicha tabla, ¿sí? Estos datos no deben de tener filas o columnas vacías, deben tener un encabezado en una sola fila. Son como que las reglas para poder realizar una tabla dinámica, ¿vale? Entonces ya una vez que yo tenga seleccionadas las celdas, me voy a la pestaña insertar y me voy a la opción de tabla dinámica. En seleccionar los datos que deseo utilizar, vamos a dar clic en la opción seleccionar una tabla o rango, ¿sale? En tabla o rango vamos a comprobar que aparezca precisamente el rango de celdas que yo seleccioné aquí al principio, ¿sí? Vamos a elegir en dónde deseamos colocar la tabla dinámica, si ya sea en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente, y posteriormente vamos a dar clic en aceptar.
y Excel de manera automática va a generar la tabla dinámica. Y las macros, que al igual que en Word nos va a permitir automatizar las tareas que realizamos de manera cotidiana y que podamos ser más eficientes en nuestro trabajo. ¿Sí? Entonces, también existe lo que es la grabadora de macros y funciona exactamente igual que en Word, ¿sale? Tenemos que en la pestaña Vista, en el grupo Macros, pues vamos a seleccionar grabar la macro. Le vamos a asignar un nombre, en donde queremos guardarla. Y una vez introducidos estos datos, seleccionamos aceptar y a partir de ese momento va a empezar con la grabación. Entonces, en este debemos ejecutar de manera manual todas aquellas acciones que queremos que se graben. Por ejemplo, si va a haber negritas, si el texto va a estar en cierto tamaño, el tipo de letra, etcétera, color de relleno, etcétera. Y una vez que se terminan las modificaciones, detenemos la macro y a partir de ese momento pues ya la macro queda guardada. ¿Sale? Y para ejecutarla nos vamos a situar en donde queremos ejecutarlas. Después presionamos la combinación de teclas que se creó, ¿vale? Y la información añadida debe cumplir con las especificaciones que aquí se pusieron, ¿sale? Los cambios que hicimos. Y para guardarla en macros, en ver macros, deben aparecer los listados de las macros que yo haya realizado. Aquí vamos a seleccionar la macro que se creó y después el botón ejecutar. Guardamos el trabajo y guardamos la macro. Y con esta información pues ya pueden realizar la actividad número 4 del libro. Eso sería todo.